clase pasada. La clase de equilibrio químico está impartida para los terceros medios B y C del Colegio Inglés San Luis Gonzaga, hoy día 17 de noviembre, ahí me equivoqué en la fecha, ¿ya? Antes de partir netamente con los contenidos, vamos a recordar algunas fechas importantes del proceso del cierre del segundo semestre, ya para que ustedes puedan organizarse, puedan calendarizar bien sus actividades y cumplir y ser responsables en todas las asignaturas. Con respecto a química, las fechas importantes son las que yo les puse aquí en el PowerPoint. La primera es identificar que va a haber una reasignación de pruebas pendientes para todos los alumnos ya de la enseñanza media. El día de química es el próximo miércoles 25 de noviembre. Van a estar habilitadas las pruebas número 1, que era de cinética química, la número 2, que era de equilibrio químico, y si alguien tiene pendiente las dos pruebas, se le van a habilitar las dos el mismo día, ¿ya? Por favor, los que las tengan pendientes, tienen que hacerse el tiempo y ese día meterse a la plataforma de WebClass y poder rendir estas evaluaciones. Ya es importante tener todas esas notas para que ustedes no se vean perjudicados al momento de ingresar las notas al libro de clases, ¿ya? Entonces ya llevaríamos la nota 1 y la nota 2. Respecto a la tercera prueba que tiene la asignatura, vamos a leer al tiro el chat. Valentina, voy para allá. Voy a ir a dar esa información. Esperemos un poquito. ¿Ya? Entonces, respecto a esas dos pruebas, ya nos estaría faltando una tercera nota, que va a ser la prueba que vamos a tomar el jueves 3 de diciembre. Ese día jueves, la prueba para los terceros medios va a estar relacionada con equilibrio químico, ¿ya? Va a abordar, obviamente, los parámetros que evaluamos en la prueba anterior y lo que estamos ejercitando y aprendiendo ahora en estas clases, ¿ya? Importante, obviamente, que esta prueba igual va a ser de aplicación. Vamos a tener que hacer algunos ejercicios como los que vamos a practicar hoy día, ¿ya? Respecto a la cuarta nota que va a tener la asignatura, tal cual como preguntaba Valentina hace unos minutitos, va a ser una guía de aplicación de equilibrio químico, ¿ya? Esa guía tiene un plazo de entrega como máximo el día 9 de diciembre, para yo poder obviamente revisarla. Aquí voy a dar énfasis en que el trabajo puede ser máximo 5 personas, pero yo no quiero trabajos iguales. Me refiero, si me llegan 5 trabajos con la misma introducción o con el mismo tipo de cálculo, con la misma cantidad de decimales, ya va a ser considerado como que se están copiando y no están trabajando en grupo, ya. La idea de que trabajen en grupo es que ustedes aprendan a distribuirse ya cómo van a trabajar, que si a alguien le cuesta más, sean capaces de citar un día, trabajemos en equipo, colaborarse entre todos, no que el que sabe todo haga todo el trabajo, ¿ya? Así que en eso voy a ser estricta al momento de revisarlo. Sin embargo, tiene un plus que van a poder, por supuesto, como dije en la clase pasada, hacer grupos entre el tercero medio B y el tercero medio C, si es que así lo quisieran. Me llegaron algunos mails preguntando, profe, ¿puedo trabajar solo? En lo ideal sería que trabajaran en grupo. Si alguien tiene problema de conexión y les facilita más hacerlo solito, ustedes me mandan un correo y me avisan, ¿ya? Así es, Daniela, se envía un solo trabajo con todos los integrantes del grupo, ¿ya? Lo ideal es que de aquí a la próxima clase donde yo les voy a presentar la guía, ya tengan los grupos armados, que me los hagan llegar al correo o me los escriben por el chat, ya las personas que están listas con sus grupos con los integrantes, ¿ya? Solamente se entrega un trabajo por grupo, no es necesario que todos los integrantes manden el mismo trabajo, ¿ya? Así que ahí ustedes escogen un representante y me envían la información al correo. ¿En qué va a consistir el trabajo? Excelente pregunta, Francisco. El trabajo va a ser una aplicación de todo lo que nosotros hemos visto en clases. Si ustedes le comienzan a preparar desde la próxima semana que ya va a estar en la plataforma, va a ser casi como una preparación para la prueba, ¿ya? Son ejercicios tipos que van a tener un contexto determinado. Yo voy a hacer algunas preguntas respecto a
cuál es el análisis que harían ustedes como grupo respecto a la situación, y la próxima clase ya se los voy a presentar y vamos a ir hablando si es que tienen alguna duda respecto a las preguntas, ¿ya? Les estoy escribiendo aquí en el chat nuevamente el correo, por si alguien todavía no lo tiene ahí apuntado, ¿ya? Eso sería la cuarta nota, la guía. Chicos, vuelvo a insistir, ojalá todos ocupen su mayor capacidad imaginativa e investigativa, ya para poder responder el trabajo. No va a ser un trabajo que los va a tener 24 horas frente al computador, no. Ya si ustedes se organizan bien y logran distribuir y trabajar en equipo, ya van a poder hacerlo en un tiempo correspondiente a la asignatura. La quinta nota ya va a corresponder al promedio de las actividades que ustedes han enviado clase a clase. Muchas personitas, tanto de tercero medio como de otros cursos de la enseñanza media, me han enviado correos con respecto a cuántas actividades nosotros llevamos a la fecha. Ya aquí en el Power yo puse un recordatorio. Las actividades que llevamos son 4, ¿ya? La clase, sale la fecha de la clase y la actividad. Entonces, para la clase del 18 de agosto fue calcular la velocidad promedio. Ese fue el día que nos conocimos, la primera tarea que entregué, ¿ya? La clase del 25 de agosto, que fue cuando elaboramos este perfil de reacción, cuando las reacciones eran endotérmicas o exotérmicas, dependiendo de su delta H. La clase del 1 de septiembre era averiguar acerca de la composición de la ecuación de Arrhenius, cómo llegaban a esa expresión, ¿ya? Y a indicarme en la expresión a qué correspondía cada parámetro. Y la última fue la tarea de la expresión de la constante de equilibrio. Hasta el momento solo tenemos esa, ¿ya? Solo tenemos esa. Voy a evaluar si es que hay una otra tarea más clase a clase. Lo importante es que ahora vayan concentrando sus energías en todos los contenidos que tienen que abordar, tanto en esta asignatura como en las demás, ¿ya? Mi intención nunca va a ser estresarlos ni bombardearlos con muchas cosas. Estoy consciente de que existe mi ramo y también existen los otros, así que hay que dejar tiempo para las demás asignaturas también, ¿ya? Respecto a estas fechas importantes, ¿algún asistente a esta clase tiene dudas, preguntas, consultas, algo por el estilo? ¿O todo se entiende claramente? Mándenme un dedito, si no me van a responder en el chat, o activen su audio. Ya, Bárbara dice que se entiende, Melanie también. Aquí llegó un chat. Todo bien, dice Beriuska. Excelente. Ya, chicos y chicas, entonces, hoy día vamos a ejercitar, ¿ya? Química tiene harto de ejercitación, a veces, como estamos en esta modalidad de clases online, se transforma un poquito más difícil el tema de seguir el paso a paso. Entonces, hoy día vamos a determinar cuál es el objetivo de la clase y junto a ello vamos a comenzar inmediatamente con el contenido. El objetivo de la clase del día de hoy es aplicar el concepto de cociente de reacción trabajando colaborativamente en el desarrollo de los ejercicios. Es decir, hoy día vamos a aplicar lo que definimos la clase anterior. ¿Quién se acuerda que era el cociente de reacción? Profe, fue lo que vimos la Dígame. semana pasada con la que era era que hablamos se representaba por la letra K. Ya, vamos por ahí, Giorgio, muy bien. ¿Qué más se acuerda, Giorgio, otro compañero y compañera? Muy bien, Giorgio. Que tiene una fórmula similar a la del KC. Excelente, Melanie, muy bien también. Entonces ahí entre una fusión de Giorgio y Melanie, ya vamos a recordar que la clase anterior nosotros determinamos cuál es el cociente de reacción. Y el cociente de reacción era aquel que nos iba a indicar en qué estado del equilibrio químico se encontraba esta reacción. Entonces lo que nosotros hacíamos y a lo que nos dedicamos la clase anterior fue a darle la explicación de por qué ocurría esto. Y llegamos a concluir que íbamos a tener 3 tipos de comparaciones. Íbamos a tener cuando nuestro Q, que era este cociente de reacción, que se relacionaba de la misma forma que el Kc, es decir, los productos divididos los reactantes, podía ser igual al valor de la constante de la concentración.
Cuando nosotros hablemos de que estos dos parámetros son iguales, nos vamos a referir a que el sistema está en equilibrio, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que tengamos un cociente de reacción igual al valor de la constante, inmediatamente nosotros podemos decir que esa reacción ya se encuentra en el equilibrio, es decir, ya pasaron esa fase donde todos los reactantes se están consumiendo y todos los productos se están formando, sino que llegaron a un equilibrio donde ya no hay más alteración de la concentración ni de producto ni de reactante, ¿ya? Otro caso que nosotros estudiamos fue ¿qué ocurría si al calcular este cociente de reacción, recuerden, en eso quería hacer énfasis porque creo que la clase pasada no lo hice tan claro. Cuando nosotros hablamos del cociente de reacción, chicos, podemos ocupar cualquier concentración. Eso quiere decir, ¿ya?, que no necesariamente van a ser las concentraciones del equilibrio. Por eso se establece este valor de cociente de reacción, porque cuando calculamos el Kc, que tiene la misma estructura como nos decía Melanie, el producto elevado a su coeficiente estequiométrico, por el otro producto elevado a su coeficiente, dividido en el reactante, elevado a su coeficiente, y su producto elevado al coeficiente, estas concentraciones, tanto la de A, la de C y la de D, son las concentraciones del equilibrio. Mientras que cuando hablemos del cociente de reacción, podríamos estar ocupando las del equilibrio como podrían ser cualquier concentración de la reacción química, no necesariamente cuando se tiene el equilibrio químico. Por eso llegamos a establecer que el Q puede ser igual al Kc, o que el Q puede ser menor que este Kc, o que el Q puede ser mayor que esta constante de concentraciones, ¿ya? Entonces, en los otros dos casos, llegamos a decir, ok, si tenemos un Q que es más pequeñito, quiere decir que tenemos ya reactantes, mucha concentración de reactantes. Recordemos que los reactantes siempre van a ir abajo. Entonces, si el denominador es muy, muy grande, el Q va a ser chiquitito, porque la Profe, división, dígame. y los reactantes siempre van a la derecha, ¿no es cierto? No, los reactantes a la izquierda, pero ojo, Giorgio, mira, cuando hablemos de este tipo de reacciones de equilibrio químico, nosotros nos vamos a encontrar con reacciones así, como las que yo les he puesto constantemente en las presentaciones. Vamos a recordar entonces que los reactantes son aquellos que están al lado izquierdo, perdón. Estos son los reactantes. Y al lado derecho tenemos a los productos. Lo que hace el cociente y la constante es relacionarnos diciendo, el producto lo divido en los reactantes con su respectivo coeficiente estequiométrico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el equilibrio? Si ustedes se fijan, siempre yo escribo una doble flecha, ¿ya? A veces podríamos tener una flechita que es así, o podríamos encontrarnos con algo que es así. Eso quiere decir que este tipo de reacciones están en constante movimiento hacia los dos lados. ¿Por qué? Porque ellos quieren encontrar el equilibrio químico, quieren encontrar el momento donde ya no van a desestabilizar más sus concentraciones, sino que van a llegar al momento que ocurra que aumenta mi producto, disminuye mi reactante y desde aquí aparece el equilibrio. ¿Por qué? Porque ya no hay un cambio significativo respecto de las concentraciones. Este es de tiempo, concentración. Hasta ahí. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien se enreda un poquito? ¿Quisiera que lo explique nuevamente o se entiende lo que está pasando en esta reacción? Sabka, Dani, Melanie, Gonzalo, Vicente. Quedó todo claro. Todo claro, excelente. Entonces, yo les podría decir ahora, chuta, pero es tanto fácil quizás aplicarlo
verbalmente, decir, ah, ya, si hay un Q que es chiquitito, es porque tengo que tener más productos para que el Q iguale al KC. O si el Q es muy grande, chuta, significa que hay mucho reactante, o sea, claro, significa que hay mucho producto, entonces me tengo que ir hacia los reactantes. Distinto va a ser cuando lo veamos en un ejercicio y tengamos que comparar estos valores, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy. Vamos a ir paso a paso. Yo quiero que todos entiendan este tipo de ejercicios porque les va a servir para la guía de aplicación también y para la prueba número 3. Esta materia, chicos, es muy importante, como todas, ¿ya? Sin embargo, para los que quieran seguir alguna orientación científica, ya que después en cuarto medio quieren estudiar algo relacionado con ciencias, esta materia les va a servir mucho para la universidad o para el instituto, ¿ya? Así que es bueno que tengan todos sus sentidos bien puestos en lo que vamos a hacer. El primer ejercicio de esta clase es el siguiente, y dice así: al comienzo de una reacción en un reactor de 3,5 litros a una temperatura de 200 grados Celsius, existen 0,249 moles de nitrógeno, 3,21 por 10 elevado a menos 2 moles de hidrógeno y 6,42 por 10 elevado a menos 3 moles de amoníaco o de NH3. Si el valor de la constante de equilibrio para el proceso de formación del amoníaco vale a esa temperatura, Kc igual 0,65, indica si el sistema se encuentra en equilibrio. Y en caso contrario, ¿qué es lo que debería ocurrir para que el sistema alcance el equilibrio? Entonces, respecto a lo que acabo de leer, ¿qué creen ustedes que es lo primero, el primer paso, después de leer obviamente el enunciado, que tenemos que hacer para comenzar a resolver el ejercicio? ¿Ordenar los datos? Ya, muy bien, Giorgio, ordenar los datos. Y aparte de los datos, ¿con qué estamos trabajando aquí? ¿Cuáles son los elementos o reactantes o productos que tenemos aquí? Vamos a dar un minuto a ver quién se adjudica la respuesta. La pregunta es, aparte de extraer los datos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hay algo que está intrínsecamente puesto ahí en el texto, pero que no lo vemos como nosotros estamos acostumbrados? ¿Qué será? Los Celsius deberían estar en Kelvin, ¿o no? Ya, no específicamente, Melanie. Recuerda que cuando trabajemos en equilibrio químico, los Celsius siguen siendo grados Celsius, solamente cuando ocupábamos a Arrhenius lo teníamos que transformar a Kelvin. Ya, pero va por ahí, miren, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con ellos? Los voy a encerrar. A ver si a alguien se le ocurre qué es lo que tenemos que hacer. Hay que balancearla. Ah, muy bien. Es decir, cuando nos entreguen un ejercicio y no nos digan cuál es la reacción explícita, nosotros tenemos que escribir la reacción. En este caso, ¿quiénes reaccionan y cuál es el producto? ¿Quiénes están reaccionando para formar ese producto que nos preguntan? ¿El nitrógeno? Ya, ¿y con quién se está juntando el nitrógeno, Giorgio? Con el hidrógeno. Excelente, mira, Giselle y Bárbara, al igual que Giorgio, dijeron, el N2 con el H2 están reaccionando. Entonces, lo primero que hacemos, chiquillos, es escribir la reacción química, porque esa es la simbolización de lo que está ocurriendo en esta reacción. Si yo no tengo reacción química, no voy a saber qué concentración tengo y menos voy a poder expresar cuál es el cociente de reacción. Porque recuerden que el cociente de reacción dice, tenemos que identificar cuál es el producto, cuál es su coeficiente estequiométrico y cuáles son sus reactantes.
Entonces, escribimos la reacción. Vamos a poner RX y aquí vamos a poner nitrógeno, ¿ya? Más hidrógeno para formar NH3. ¿Está equilibrada esa ecuación? ¿Tenemos la misma cantidad de átomos tanto en reactantes como en los productos? ¿O tenemos que agregar algún coeficiente estequiométrico? No hay que añadir un coeficiente estequiométrico según yo creo. Ya, Giorgio, ¿y se te ocurre cuál? Bárbara también opina lo mismo que tú, dice que no está equilibrada esa ecuación, entonces tenemos que equilibrarla. Siempre, siempre antes en la química, cualquier tipo de ejercicio, chicos, tenemos que equilibrar esta reacción. Si no, todos los fundamentos que nosotros estamos ocupando están errados, ¿ya? Porque recuerden que tenemos que trabajar con la misma masa al lado izquierdo y al lado derecho por el principio de conservación de la materia de Antoine Lavoisier. Vamos entonces. ¿Alguien se anima a balancearla conmigo? ¿Se le podría quitar reactante? No podríamos quitarle. Eso también es una buena pregunta. De repente decir, ah, ya, pero yo le voy a borrar este 2 porque ese 2 y aquí le voy a poner un 3. Yo no puedo realizar eso. Lo que yo tengo que hacer es, a partir de los reactantes que hay, adicionar un coeficiente estequiométrico para llegar al balance. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es balancear. Voy a quitar esos y voy a poner los que corresponden. Que en este caso me están diciendo que es nitrógeno molecular e hidrógeno molecular. Entonces, ¿cuántos nitrógenos tengo yo en los reactantes? Balance de ecuaciones. 2. Muy bien, 2. ¿Cuántos nitrógenos debiese tener yo en los productos entonces? 2. 2, ¿cierto? Y como tengo 1, voy a decir ya, con este método del tanteo, que es viendo numeritos pequeños para ver cuál nos sirve, yo digo ya, voy a poner entonces, lo voy a hacer con otro color, voy a poner este 2 aquí. ¿Por qué? Porque voy a tener 2 nitrógenos. Pero ¿qué ocurre ahora? ¿Cuántos hidrógenos tenemos en los reactantes? 2. 2. ¿Y ahora cuántos hidrógenos hay en los productos? 6. Hay 6. Entonces, ahora ya me sobran en el producto y me faltan en el reactante. Entonces tengo que decir, ¿por qué número multiplico este 2 para poder obtener 6 hidrógenos? 2 por 3. Por 3. Por lo tanto, el coeficiente estequiométrico del hidrógeno son el número 3. Es decir, esta reacción dice, se está mezclando 1 mol de nitrógeno con 3 moles de hidrógeno para producir 2 moles de producto que se llama amoníaco. Recién ahora, ya que pudimos balancear esta ecuación, podemos decir, ok, comencemos, ¿ya? ¿Qué es lo que nos están preguntando? Y como decía tú, Giorgio, hace un rato, tenemos que extraer los datos importantes del ejercicio. ¿Cuáles son los datos más importantes que nos entregan, chiquillos? Los reactantes Ya, dígame. y el producto. Ya no, ¿qué nos están entregando ahí? A ver aquí quién está en el chat. Bárbara dice la cantidad de moles. Muy bien. Profe, Entonces, dígame. podría ser también importante la temperatura, porque a veces en ciertas partes de la química es importante la temperatura para hacer un ejercicio. Por supuesto que sí, Giorgio. En este caso, fíjate que nosotros nos están dando un dato importante. Nos dicen que a una temperatura de 200 grados Celsius tenemos esa cantidad de moles. Y aparte nos están diciendo que a esa misma temperatura tenemos un Kc específico. Por lo tanto, el dato de la temperatura en este caso nos sirve para poder comparar el cociente de reacción con la constante. ¿Por qué? Porque están a la misma temperatura, es decir, estoy llevando exactamente la misma reacción a cabo. Por eso podemos compararlas. ¿Ya? Muy bien. Bárbara también nos dice que los litros son importantes. ¿Cuántos litros hay en esta reacción, chicos? ¿Cuántos tenemos aquí? 3,5.
3,5 litros. ¿Y qué es lo que nosotros teníamos que relacionar? ¿Moles, litros o era otro concepto el que teníamos que calcular para poder enunciar nuestro cociente de reacción? Moles. ¿Moles solamente, Giorgio? Mole y la temperatura. Mira, vamos a escribir algo por aquí. A ver aquí arriba. La molaridad es lo mismo que la concentración. ¿Y cómo se calcula? Se calcula como moles dividido en litros. Por lo tanto, para que nosotros podamos hacer nuestra relación de Q, tenemos primero que todo calcular la concentración de cada uno de los participantes de esta reacción. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Yo siempre hago una forma que encuentro más ordenadita de ir haciéndolo, es poner aquí abajo como si fuéramos a llenar una tabla. ¿Ya? Entonces aquí ponemos aquí abajo moles. E identificamos, ahora extraemos los datos que nos dicen en el ejercicio. ¿Cuántos moles de nitrógeno hay? ¿3,21? De nitrógeno, 0,249. De hidrógeno tenemos 3,21 por 10 elevado a menos 2. Y de producto, en este caso de NH3, tenemos 6,42 por 10 elevado a menos 4. Es decir, yo no tengo que hacer nada con la cantidad de moles porque ya me están indicando que la cantidad de sustancia de cada reactante y de producto es esa en específico. Pero ¿qué tengo que hacer ahora para poder convertir estos moles a concentración? ¿Qué tendríamos que hacer para poder convertir esos moles a concentración, chiquillos? ¿Dividir? Dividirla en 3,5. Excelente, entonces hacemos exactamente el paso a paso. Ahora vamos a decir 0,249 dividido en 3,5. Lo mismo acá, 3,21 por 10 a la menos 2 dividido en 3,5. Y por último, 6,42 por 10 a la menos 4 dividido en 3,5. ¿Algún alumno de los presentes en la clase tiene calculadora a mano que me ayude con el cálculo de estas concentraciones, por favor? ¿Habrá alguien por ahí? Dígame si sí o si no. Romina, Bárbara, Alanis, Javier, Beriutska, ¿andan con calculadora en esta clase de química o no? Ya vamos a ver si alguien nos indica cuál es el valor. Mientras tanto, vine preparada. Vamos entonces, ocupamos nuestra calculadora y hacemos estas 3 divisiones para poder obtener el valor de la concentración de cada reactante y de cada producto. Estas concentraciones que me están dando son las concentraciones del equilibrio, o puede ser cualquier concentración. Chicos, ¿están por ahí? ¿Me escuchan? Sí. Ah, ya, yo pensé que se me había pegado el computador. Ya, Giorgio, entonces, usted que me está ahí respondiendo. Ah, muy bien, Alonso y Daniela, excelente. O cualquiera. ¿Estas concentraciones son específicamente las del equilibrio o no podríamos asegurarlo? No necesariamente. ¿Por qué no? A ver, cuénteme, me interesó esa respuesta. ¿Por qué crees tú que no? Porque dice que son los moles como iniciales. Ya nos están diciendo como que existen, ¿cierto? No nos están indicando que esa es la concentración del equilibrio.
Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es calcular el cociente de reacción. Y una vez calculado ese cociente de reacción, lo comparamos con el Kc que nos están indicando y vemos si son iguales para estar en el equilibrio o si es menor o mayor y ver el desplazamiento de la reacción. Ese es nuestro objetivo, llegar a ese valor. Entonces, voy a ir calculando. ¿Cuál será la del amoníaco? Profe, ya no se hace la tabla. ¿A qué te refieres, Bárbara? Si me puedes hablar un poquito para entenderte mejor la pregunta. Ah, como la estequiometría. Ya entendí la pregunta. La Bárbara nos dice que por qué en este caso nosotros no hicimos la relación estequiométrica. Solamente, Bárbara, porque en el enunciado nos están indicando que ya hay esa cantidad de moles, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nivelamos o balanceamos la reacción, mejor dicho, ya asumimos que esa cantidad de moles está relacionada con ese coeficiente estequiométrico. Si tú te fijas, ¿ya? Por cada 1 mol que nosotros tengamos de nitrógeno, va a reaccionar con 3 moles de hidrógeno. Y eso ya se cumple en la cantidad de moles, ¿ya? ¿Cuándo hacer esa relación de coeficientes estequiométricos? ¿Ya? Cuando te digan que se tienen, por ejemplo, un átomo de nitrógeno mezclándose con 3 átomos de hidrógeno para producir X cantidad de moles. ¿Ya? Ahí tienes que utilizar esa tablita de los coeficientes estequiométricos. ¿Se entiende, Bárbara? ¿Tu duda? Ya, eso. Por eso ahora no lo realizamos. Muy buena intervención. Vamos con la última concentración entonces. 6,42 elevado a menos 4 dividido en 3,5. Y eso nos daría un valor de 1,83 por 10 a la menos 4. Siempre es recomendado usar 2 decimales, ¿ya? ¿Por qué no usé 2 decimales en el caso del nitrógeno? Porque tendría muy poquitas cifras significativas, ¿ya? Recordar que las cifras significativas son aquellas que están después de la coma y son distintas de 0, ¿ya? Cuando le hablen de cifras significativas, ustedes inmediatamente piensen en los números que son distintos de 0 cuando hablamos de un decimal, ¿ya? Entonces, ahora tenemos las concentraciones. Si nosotros miramos esos valores, ¿qué creen ustedes que está pasando en la reacción? ¿Se está formando harto producto o poquito producto? ¿Está en desequilibrio, se puede ver, profe? Ya está en desequilibrio. Ojo, Giorgio, en el equilibrio no significa que todos los valores de la concentración sean iguales, ¿ya? Cuando hablamos de un equilibrio es porque ya las concentraciones no se están moviendo, por decirlo de alguna forma, no está cambiando su valor constantemente, sino que llegamos a tener las constantes, ¿ya? Aquí obviamente se ve un poquito del desequilibrio que tú me dices porque la concentración de producto es muy bajita. Estamos hablando del orden de magnitud por 10 a la menos 4, o sea, muy poquita cantidad de producto. Veamos qué es lo que dice el cociente de reacción. Hasta ahí, ¿todos lograron tomar apuntes del ejercicio? ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. profe. Sí, excelente. Vamos entonces a escribir de nuevo la reacción para que podamos calcular nuestro cociente de reacción. Entonces tenemos N2 más 3 moles de hidrógeno para formar 2 moles de amoníaco. Díctenme las concentraciones, chiquillos. Era 0,0711 molar y esta no me acuerdo. Vamos a tener que retroceder. 9,17 por 10 a la menos 3. Y aquí tenemos 1,83 por 10 a la menos 4. ¿Cuál sería la expresión que nos permitiría calcular el cociente de reacción? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Dividir. Ya, ¿qué tendríamos que dividir, yo? Productos con reactantes. Ya, productos con reactantes o reactantes con productos. ¿Quién va en el numerador?
¿Quién va en el numerador? Los Los productos. reactantes. Los productos. Ojo, ojo, siempre los productos. Entonces vamos a decir, ok, nuestro producto es el NH3, pero ¿qué coeficiente estequiométrico tiene? Un 2. Un 2. Entonces debo poner en mi expresión el 2. No lo puedo olvidar, ¿ya? Lo mismo para los reactantes. Vamos a tener el nitrógeno, y el nitrógeno vamos a ponerle ese 1 porque su coeficiente estequiométrico es 1, ¿ya? El hidrógeno tiene un coeficiente estequiométrico de 3. Eso quiere decir que si yo ahora reemplazo este valor de las concentraciones que nosotros calculamos, tenemos que elevarlo a 2, elevarlo a 3, respectivamente, según el producto que estemos analizando. En este caso, el nitrógeno sería 1,83 por 10 a la menos 4 elevado a 2. ¿Quiere decir algo, Giorgio? Ah, ya. El nitrógeno sería 0,0711 elevado a 1, sigue siendo 0,0711. Y por último, el hidrógeno sería 9,17 por 10 elevado a menos 3, y todo eso elevado a 3. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Todos están conformes con esa expresión para el cociente de reacción? ¿O alguien se opone? Vamos entonces a calcular 1,83 por 10 elevado a menos 4, y todo eso al cuadrado. Y abajo tenemos que tener 0,0711 por 9,17 elevado a menos 3, o sea, por 10 a la menos 3, y todo eso elevado a Al 3. cubo. Excelente, al cubo. Y en la calculadora vamos a ver cuánto nos da. Voy a apretar ahí. Y nos dio 0,61 y muchos decimales. Para efectos del trabajo, de la prueba, de los cálculos que ustedes hagan, acostúmbrense a trabajar con 2 decimales, ¿ya? Por lo tanto, el valor de Q es 0,61. Y vamos a ir a la página anterior. ¿Cuánto era el Kc que nos estaban diciendo? ¿Cuánto era la constante de equilibrio que tendría esa reacción? 0,65. Excelente. Por lo tanto, si nuestro Kc es 0,65 y nuestro Q es 0,61, ¿la reacción está en equilibrio? No. La reacción no está en equilibrio. ¿Por qué? Porque nuestro Q es más pequeñito que nuestra constante de concentraciones. ¿Y eso qué tendríamos que hacer para poder llegar al equilibrio? ¿Cuál sería el desplazamiento de la reacción? ¿Qué tenía que pasar? ¿Se acuerdan? Miren aquí atrás lo que nosotros vimos. ¿Qué pasaba cuando el Q era menor que el Kc? El sistema tiene que compensar ese desequilibrio, tienen que intentar llegar al equilibrio. Entonces, para que eso ocurra, tenemos que decir, ok, si nuestro Q es más pequeñito que nuestro Kc, quiere decir que tenemos que favorecer a los productos. Entonces, para favorecer a los productos, la reacción, favorecer a los productos, entonces la reacción se desplaza a la derecha. ¿Se entiende esa conclusión del ejercicio o todavía no logran identificarlo bien? Sí. ¿Ya? A ver, ¿quién más? Melanie, Alanis, Gonzalo, Sí se entiende. Vicente. Sí, profe. Ya, excelente. Muy, muy bien que me hayan comentado que se entiende. Para los que tengan dudas, no duden en escribirme o en comentarlo aquí en la clase. Recuerden que la duda de uno puede ser la misma que tiene otro compañero, y así todos vamos avanzando en este proceso de aprender, ¿ya?
Entonces, recordar que una vez que calculamos esta constante, ¿ya? O sea, no esta constante, sino que este cociente, este Q, siempre vamos a tener que compararlo con el valor que nos estén entregando de un cassette. ¿Para qué? Para poder identificar cómo tengo que modificar este sistema. Porque la pregunta decía, ¿qué es lo que debería ocurrir para que el sistema alcance el equilibrio? Lo que tiene que ocurrir es que se favorezca la producción de producto, por lo tanto la reacción se tiene que desplazar hacia la derecha, ¿ya? Para poder seguir ejercitando, les voy a subir esta presentación a WebClass y van a tener un ejercicio del mismo tipo, ¿ya? Pero ahora con otra reacción, con la reacción del ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que pasar? Tienen que calcular exactamente lo mismo e indicarme qué reacción. Profe, ¿cómo sacamos los 0,65? Es un dato que nos entregan en el ejercicio. Ya, Valentina, está explícito aquí, nos dicen, a esa temperatura el Kc es 0,65, para que podamos, por supuesto, compararlo. Profe, Daniela, sí, dígame. profe, y el ejercicio que ahora nos está viendo y dijo que iba a subir a WebClass, va a ser va a ser como un punto o nota para la quinta nota. Por supuesto, envíenmelos, porque todo les va a servir, chiquillos, para su quinta notita, ¿ya? Espero que les haya gustado esta clase y la próxima clase lo que vamos a seguir trabajando con esta ejercitación, pero ahora vamos a ver cómo podríamos modificar este equilibrio químico, qué va a ocurrir si yo cambio la temperatura, si yo cambio la presión del sistema, qué va a pasar si mis concentraciones aumentan o disminuyen, es lo que vamos a descubrir la próxima clase de química para terceros medios. ¿Ya, chicos? Espero entonces que les haya gustado la clase